Bueno, pues buenos días aún. Lo primero, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí de nuevo y pues con un tema tan relevante y tan interesante como el que tenemos encima de la mesa y con los participantes que tenemos hoy. Buenísimo el panel anterior. Voy a tratar de, desde nuestra óptica, pues tratar de responder también a estas preguntas que se hacen continuamente la sociedad y los industriales y digamos o cualquier consumidor. Y voy a simplemente explicar un poco. Sí, perdón. Ahí, vale, adelante. ¿Le doy? Bueno, en realidad, pues sí, ahí pasa. En realidad voy a hacer súper rápido la presentación de la empresa, solamente para que se entienda desde qué óptica vemos nosotros la transición energética y en qué países un poco nosotros estamos presentes y viendo esa situación, ¿no? La compañía es básicamente 50% eléctrica y 50% de gas natural. No tenemos, digamos, predilección por ningún tipo de energía. Al revés, somos operadores, digamos, globales de energía y lo que hacemos es tratar de ver en cada lugar qué opciones tiene el país, qué recursos y cómo es la solución, digamos, más eficiente, más efectiva de abordarlos. La compañía tiene más de 180 años de experiencia, estamos presentes ahora mismo en más de 20 países, más de 16 millones de clientes en todo el mundo, más de 18 gigas de potencia instalada con todas las tecnologías en cualquier parte del mundo. Y en México en particular, yo creo que está otra vez el vídeo, se ha ido para atrás, ¿no? Se ha ido al vídeo, yo creo, no. ¿Dónde la apuntó? Ahí va. Perdón. Y bueno, y en México pues llevamos más de 25 años. En realidad tenemos los dos negocios, tenemos la parte, bueno, las dos, digamos, los dos negocios no, las dos cadenas de valor, pero no completas. Aquí no tenemos distribución eléctrica, no tenemos transporte eléctrico, porque básicamente pues no se puede. Pero sí tenemos en la parte eléctrica, tenemos 2.5 gigas ahora mismo de generación, tenemos ciclos combinados y un parque eólico. Cuando se construyó era el más grande de Latinoamérica. Y la parte de distribución de gas, pues somos el primer distribuidor de gas, tenemos 33.000 kilómetros de red en todo el país, 1.6 millones de clientes y más o menos 52 gigavatios hora de energía en base a gas natural en el año, ¿no? ¿Por qué hago esta presentación inicial? Básicamente para que se entienda desde qué óptica vemos nosotros la transición. Porque efectivamente la transición energética, digamos, se resume muy sencillo, ¿no? Tenemos que sustituir los combustibles fósiles y, pues, como lo han dicho en los paneles anteriores, lo más fácil pues, es que ese recurso sea lo más renovable posible. Esa es digamos, la descripción más fácil y más simplista, pero no nos sirve para mucho, ¿no? Hay que tratar de ver en qué parte de la cadena y qué es lo que tiene sentido en cada lugar, ¿no? Lo primero es ver las partes de la cadena. Estábamos hablando antes de energía renovable. Por supuesto que la energía renovable, o sea, un recurso renovable en la generación eléctrica para un uso eléctrico, pues es clave, es fácil, ya es económicamente viable y definitivamente es una buenísima solución, si no la mejor. Pero hay que ver las otras partes, hay que ver el uso. Esa energía eléctrica no vale para cualquier uso o no es la más eficiente para cualquier uso, por lo tanto, lo fundamental es ver para qué vas a usar esa energía y cuál es el recurso disponible que tiene más sentido, ¿no? Eficiencia energética, lo venían comentando en el panel anterior, es fundamental. Si no eficientamos los procesos, sobre todo los industriales, te diría ahora mismo todos los procesos de consumo, no vamos a poder enfrentar la transición porque realmente si se sigue incrementando la intensidad energética por individuo a nivel global, pues definitivamente no habrá espacio para poner energía suficiente para dar esa demanda, ¿no? Entonces, fundamental buscar medidas de eficiencia energética en todos los sectores, ¿no?
Y infraestructura, esto es un tema que pasa siempre desapercibido, se comenta, pero no con la importancia que tiene. Si no hay infraestructura suficiente de todas las cadenas de valor energéticas, no hay forma de implementar coherentemente y, digamos, correctamente lo que hagamos aguas arriba, ¿no? La infraestructura eléctrica, la infraestructura de gas natural, la infraestructura de cualquier combustible, digamos, es vital tenerla en buenas condiciones, suficiente y obviamente pues eficiente, ¿no? Voy, digamos, desde la foto global del mundo y trato de bajar rápido, no hay mucho tiempo, pero voy a pasar rápido por el slide para que se quede por lo menos la idea fundamental. Transición energética no hay una. O sea, no hay una transición energética. Nadie en el mundo es capaz de hacer una transición energética única, porque no es, digamos, una solución, digamos, global, es una solución local. Hay que ver cada país, cada zona del mundo, qué es lo que tiene, qué necesita. Y en definitiva es hablar de qué recursos dispone, cuál es la competitividad del recurso y cuál es la necesidad de desarrollo de cada país. Eso no es comparable, lo decían antes mis compañeros, no es comparable las medidas de eficiencia energética que tiene que hacer Europa a fuerza con las que probablemente está en disposición de hacer Asia, ¿no? Tienen unas necesidades de desarrollo distintas, lo mismo que Estados Unidos y lo mismo que México. Cada zona tiene unas necesidades de desarrollo distintas que necesita una componente energética fundamental para poder desarrollarse y, en definitiva, hay que ver qué recursos hay ahí, porque no es eficiente, digamos, tratar la transición energética de manera global y no hay forma en realidad. Hay que ver cada país o cada zona cómo la puede enfrentar. Básicamente en México, y no voy a entrar ni en los números, la necesidad, digamos, de desarrollo o de continuar ese desarrollo y esa, digamos, potencia industrial que es México, pues requiere continuarla. O sea, sí tiene unas necesidades energéticas en crecimiento constante y exponenciales. Y si tuviéramos más infraestructura, seguramente ese paso se daría más rápido. Con lo cual, pues definitivamente la situación de México en particular hay que abordarla desde México, ¿no? ¿Cuál es el panorama en México? Y tampoco me voy a centrar mucho en la parte de generación, no me voy a ir al uso, porque el uso yo creo que en el panel anterior lo han explicado mucho mejor que yo. Me voy a ir en la parte de la generación de esa energía. En la generación eléctrica tenemos un mix muy mejorable, por decirlo fácil, y en cualquiera de los puntos nos podemos parar. No me voy a parar en la tecnología de generación, pero sí hay que ver bien claro que tenemos un gap de mejora en cuanto a reducción de emisiones pues muy grande, ¿no? Hay un punto relevante que ha pasado este año, en realidad, para que se ponga en magnitud el mundo con respecto a ciertos países. Este año es el primer año de la historia que las renovables en el mundo pasan en producción de energía al carbón. Ya no estamos hablando de otros hidrocarburos, estamos hablando exclusivamente de carbón. Por lo tanto, digamos, se entiende claramente que el mix energético de cada país pues hay que ir variándolo en función de la disponibilidad del país, ¿no? En este caso, pues lo digo, México sigue teniendo un gap muy potente o un espacio de mejora en esas emisiones pues que hay que forzar, ¿no? Para mí, ¿cuáles son los factores clave? Pues lo decía antes, impulsar la eficiencia energética es fundamental porque es la clave de no necesitar tanta energía para poder hacer ese desarrollo, ¿no? Desarrollar la infraestructura eléctrica de gas natural es imprescindible. Por mucho que busquemos exclusivamente en cuáles son las fuentes de generación óptimas, si no tenemos una infraestructura suficiente, no lo vamos a poder abordar, ¿no? Ejemplos hay millones, pero uno muy cercano y que me toca muy de cerca porque justo me tocó estar allí ese día, el apagón en España, ¿no? España viene peleando por introducción de energías renovables desde hace muchos años, salvaje y con mucho éxito. Se ha desarrollado ese sector muchísimo y nos está yendo, digamos, muy bien en esa generación eléctrica.
La realidad es que el apagón nunca se imaginaron, digamos, que la falta de generación síncrona nos iba a dejar en un apagón total, ¿no? La renovable no puede entrar sola porque no genera, digamos, genera distorsión en la red, y conforme vas metiendo más renovable en el sistema necesitas generación síncrona que lo acompañe, ¿no? El resultado de eso, pues en definitiva, ahora mismo en España se está controlando más esas entradas para que sean más, digamos, más compensadas por la generación que sí nos permite, digamos, mantener la red estable, ¿no? Y lo otro, pues es, digamos, el tema clave, ¿no? Aprovechar los recursos más limpios que tengamos disponibles. En México, y ahora lo voy a dar dos señales, pero claramente el gas natural es el hidrocarburo más eficiente y más sostenible, es el menos contaminante, y tenemos mucha disponibilidad en México y hay que aprovechar, ¿no? Básicamente, este no es el gas natural de Naturgy, este es cualquier gas. En realidad no estoy hablando de Naturgy, pero sí me gustaría, digamos, dejar las 4 cosas o las 5 cosas más fundamentales de por qué gas natural, ¿no? La seguridad, no hace falta, digamos, tenemos demasiados eventos últimamente pues lamentables y de seguridad, y creo que pues no se pone, digamos, la suficiente atención en que eso se debería de corregir de manera pues total, ¿no? La competitividad, lo he dicho, el gas natural en México es muy competitivo, no en todos los países, por eso no todos los países pueden aprovechar el recurso para hacer esa transición más rápida. Eficiencia, sustentabilidad, insisto, es el hidrocarburo más sostenible y que acompaña esa transición. La introducción de energías renovables se debería ir, digamos, soportando con energía de base, y la energía de base más eficiente ahora mismo con el recurso más competitivo es el gas, ¿no? Antes de entrar aquí, me gustaría, en que esto creo que es bien sabido por muchos, o sea, lo han comentado en los paneles anteriores, estábamos hablando todo el rato, digamos, de la energía que acompaña el desarrollo, ¿no? Sin energía, pues es difícil desarrollar industria, desarrollar sociedades. Pero en realidad, en energía siempre hablamos de 3, es el trilema energético. No se trata solamente de, digamos, del precio, ¿no? Y ni siquiera se trata solamente de la sostenibilidad. En el panel anterior decían, es verdad que cuanto más sostenible mejor, pero tiene que ser, pues tiene que tener rentabilidad, ¿no? En energía vemos la otra patita, que es la más fundamental para mí, es la seguridad de suministro. No la seguridad física que hablaba antes, la seguridad de suministro. No se hacen planes nacionales de energía si no se valoran las 3 variables. Ese es el trilema que tenemos que resolver. El primero es seguridad de suministro, o sea, tiene que haber siempre disponible energía, siempre. Eso creo que lo hemos sufrido muchos en todas las cadenas de valor en los últimos años en México, y es fundamental. Y para eso, infraestructura, ¿no? El segundo es la competitividad. Tiene que ser ese recurso lo más competitivo posible para empujar, digamos, ese desarrollo. Y el tercero es la sostenibilidad. Si haces las 2 otras sin tener en cuenta la sostenibilidad, te estás cargando el planeta. Con lo cual, la única forma de ver los planteamientos globales es analizar los 3 puntos de vista con la misma importancia. Ubicación estratégica en México, no hace falta que lo diga, somos privilegiados en el mundo, eso es una suerte increíble. Estados Unidos se puso con shale gas durísimo y es el primer productor de gas natural del mundo. No solamente es el primer productor de gas del mundo, ahí vemos digamos, la oferta de gas en México y los precios, ¿no? Obviamente los precios fluctúan, pero la base de precios es pues, de las mejores del mundo. No solamente que sea el mayor productor, sino que a veces conseguimos, o muchas veces tenemos mejor precio de gas natural que muchas de las cadenas de valor de Estados Unidos. Tenemos la gráfica de aquí, el rojo es el precio de exportación de Estados Unidos, y el otro es el que ellos mismos están consumiendo en las propias industrias allá, ¿no? Eso nos hace ultra competitivos y es una fortuna, una suerte tener esa disponibilidad. Por supuesto, digamos, esa entrada, esa internación de gas en México
nos hace competitivos también internamente y con respecto al resto del mundo, ¿no? En cuanto a la infraestructura, ¿no? Hablaba de infraestructura, no voy a hablar tanto de la infraestructura eléctrica, solo tengo una slide, no me quiero parar ahí, tengo muy claro cuál es el mensaje y lo diré, pero en la de gas creo que sí es bueno ponerle cierto zoom. En realidad tenemos una infraestructura de gas muy razonable. Digo no muy razonable porque hay que continuar invirtiendo continuamente, pero sí tenemos muchos puntos de frontera con Estados Unidos y hay mucha internación. En realidad México consume muy poquito del gas de Estados Unidos, menos del 6%, con lo cual con toda esa, digamos, internación estamos consiguiendo un buen aprovisionamiento para el país. Básicamente los 4 datos, ¿no? 24 cruces en frontera, 14.000 millones de pies cúbicos día de entrada, 19.000 kilómetros de transporte. Esto, bajo mi punto de vista, y lo hemos platicado mucho en el sector, en transporte sí hace falta tantito más para llegar a ciertas zonas que aún no están pudiendo aprovechar bien este recurso. Y se ve claramente en el mapa, ¿no? Cuáles son las zonas que tienen menos transporte. Y eso sí hay que solventarlo. Ya hay muchos proyectos en curso, pero la realidad es que de momento no podemos desarrollar esa en algunas zonas, ¿no? Y luego la distribución, que es justo lo que nos dedicamos nosotros, más o menos 40.000 kilómetros de distribución. Como os decía, nosotros tenemos pues casi 33.000. Por lo tanto, pues somos, digamos, muy preponderantes en cuanto a desarrollo de infraestructura de distribución en todas las ciudades donde estamos, ¿no? Aquí voy ya más a la zona donde nos ubicamos ahora y creo que es un poco el punto que venían platicando al final del panel anterior. Estamos en una zona privilegiada también. Esta zona del país tiene mucha internación de gas, tiene mucha infraestructura y nos podemos aprovechar, digamos, de eso con mayor escala. La realidad es que Nuevo León fue el primer, digamos, estado en tener desarrollo de gas natural y muestra clara es pues, el desarrollo de su industria, ¿no? Existe mucha infraestructura, fue el origen y sigue desarrollando mucha industria gracias a poder usar ese combustible, pues, digamos, aprovechar ese combustible al máximo, ¿no? Y la parte de infraestructura eléctrica, lo decía, nosotros nos dedicamos, digamos, en la cadena de valor eléctrica a todo lo que nos dejan. En realidad, en México tenemos solo generación y hace muchos años que no hacemos. Muchos, bueno, ya son muchos. No es que no queramos, es que no hemos conseguido las condiciones regulatorias suficientes. Lo comentaba en el panel de antes, certeza jurídica y regulatoria es fundamental y no ha existido. Por lo tanto, pues la realidad es que estamos en ese stand-by, que está todo el mundo, y sí es cierto que la necesidad es urgente y es grande, ¿no? Pero mi primera lámina era la infraestructura de transmisión. Si no se desarrolla más infraestructura de transmisión y de distribución en algunas ciudades, es imposible meter más generación renovable. Eso es, digamos, es el crecimiento de la red de transporte con todos los niveles de tensión. El crecimiento de los últimos años, como digo, es insuficiente, no me voy a parar ahí. Existen muchos proyectos que se están en planteamiento, algunos en ejecución. Ojalá acelere porque eso sí va a ser fundamental, como decía Gerardo antes, para poder aprovechar ese recurso renovable, ¿no? En generación, lo mismo. La generación se tarda mucho tiempo en desarrollar porque son inversiones muy grandes y tienes que tener una contraparte asegurada. No se hace generación para, digamos, por si acaso. Se hace generación cuando la demanda está llegando, ¿no? Te tienes que anticipar y eso es justo lo que no nos ha ocurrido en estos años, ¿no? Hemos perdido un flow muy relevante que veníamos en inversión en energías renovables, pero, como decía Betsabe al principio, yo también soy optimista. Ojalá sí vayamos más rápidos y se pueda ir incorporando más renovable a la infraestructura. Mis conclusiones, y creo que voy más o menos de tiempo, y luego, digo, estoy ahí para cualquier pregunta, no se puede en el panel, pero yo estoy más que disponible y dispuesto y feliz porque este tema me apasiona y digo, como decía antes, yo me he dedicado justo a las dos cosas que creo que tienen más
pues, más impacto ahora mismo, que es la generación renovable y la introducción de gas natural con infraestructura. ¿Cuáles son mis conclusiones en cuanto a la transición y dónde están las oportunidades? Primero, no hay una sola transición energética, eso es fundamental entenderlo, y cada país tiene que entender, y cada industria tiene que entender cuál es su transición energética. Obviamente, no todos los consumidores pueden hacer igual de rápido esa transición, lo comentaban en el panel de antes, es una obviedad. Si no existe tecnología, no se puede hacer. Y lo mismo pasa en generación. No puedes forzar un país si no tienes un recurso. Suerte que en México tenemos ese recurso renovable disponible y suerte que tenemos ese recurso de gas natural disponible, pero no todos los países pueden hacer la misma transición, ¿no? El punto fundamental, y creo que ese sí me paro tantito más, tenemos que responder al trilema energético otra vez. No es solamente que sea competitivo, es muy importante, no es también que sea sostenible, que eso hay que buscarlo de origen. Cualquier solución energética tiene que responder a la seguridad de suministro. No se pueden hacer planes, digamos, nacionales, ni siquiera planes estatales, sin considerar que la energía tiene que estar 24/7. 24/7 todos los días del año y para siempre. Eso creo que en la cadena de valor eléctrica ya lo hemos sufrido y lo habéis visto. En el agua pasa exactamente lo mismo. Y en el gas, por suerte, pues sí estamos muy convencidos, y es nuestra forma de operar las redes, que eso no puede fallar nunca. Cuando solventas las tres cosas, haces un planteamiento coherente para el país, ¿no? Y bueno, luego el punto, pues claramente es el cuál es el vector dentro de esa respuesta, es el gas natural. En México cumple las tres. Sigue teniendo mucho espacio porque hay otro hidrocarburo, hay más hidrocarburos que hay que seguir desplazando. Y, por supuesto, tiene que acompañar esa introducción de energía renovable de generación eléctrica para tener, digamos, tecnología de base. Obviamente, en tecnología de base hay otras, pero pues cada una tiene su tema. México, por ejemplo, pues en nuclear no lo ve como una opción. La hidráulica tiene, digamos, no es un país, digamos, con una masificación de hidráulica suficiente, con lo cual no te sirve de base y tienes que complementarlas con otras tecnologías, ¿no? Y un punto muy relevante que yo creo que en nuestro sector es una gran oportunidad, y yo creo que se ha comentado muchas veces aquí. Yo recuerdo hace un par de años que tuvimos un panel específico de eso, pero me ha parecido muy interesante el enfoque del panel anterior en cuanto a la reducción de emisiones. Porque en definitiva no solo el uso, no solo la generación, es toda la cadena, también el transporte de ese combustible. Y lo que sí es una gran oportunidad para México y no se está aún, digamos, aprovechando al máximo es el biometano. Sí lo comentaron en algunos sitios, sí hay lugares, digamos, de tratamiento de residuos que están aprovechando ese gas. Obviamente con uso final es lo más fácil porque lo tienes en sitios y tienes el residuo y tienes la necesidad de uso, pues fantástico. Pero lo que no existe en México, ni una, es inyección de gas de biometano, tampoco hidrógeno, pero obviamente eso sí lo estamos viendo en otros países. Hidrógeno está un poquito más lejos, pero el biometano yo creo que está mucho más cerca, y sí podría ser una realidad a corto plazo, que es inyectar ese biometano en las redes de distribución y poderse aprovechar de esos, digamos, esos créditos verdes y ese combustible 100% renovable y circular en cualquier punto de suministro del país, ¿no? Eso sí es una realidad el que estamos empujando, sí es una realidad que existe muchísimo potencial en México, sí es una realidad para las compañías globales que nos lo están pidiendo, y creo que es una enorme oportunidad. Aquí en la zona hay mucho, obviamente todo residuo, digamos, es capaz de entrar en ese proceso, solo hay que enriquecerlo, y lo que estamos tratando de empujar es la regulación hacia que nos permitan inyectarlo en la red y que cualquier consumidor lo pueda usar, ¿no? Eso es fundamental. Hace 2 viernes dejaron una frase en la regulación nueva muy interesante y que solamente la comento porque es
lo que nos da ya el pasito para poder hacer es, lo que dice la regulación nueva es, mientras no exista la regulación específica, pues se va a permitir producir, comercializar, incluso inyectar en red. Entonces, pues yo animo a todos los que tengan una oportunidad, digamos, en ese punto, pues que la aprovechen, ¿no? Ese es un buen punto, buen negocio y mucho potencial.